Hola amigos, bueno, en este video les voy a contar mi experiencia y cómo fue todo el proceso para poder alquilar en lo que es un alquiler de una casa, digamos, una vivienda. Eh, Había varias opciones, bueno, eso lo voy a contar en el video, ¿no? A través de una inmobiliaria. Bueno, les cuento básicamente que nosotros, antes de ir con una inmobiliaria, de elegir una, nosotros visitamos todas las que había en la zona, digamos. Así que nosotros, digamos, el paso número uno que fue de nosotros fue agarrar el celular, buscar en Google la zona donde nosotros queríamos mudarnos, pusimos inmobiliarias y nos saltaron todas las inmobiliarias de la zona. Entonces hicimos una lista con los horarios de atención que atendían cada una. Y básicamente lo que hicimos fue armar un cronograma para visitar todas en un solo día. O sea, nos tomó 2 días, sí, un solo día visitar todas. En la que al final nos quedamos, digamos, le hicimos otro día, ¿no? Bueno, entonces nosotros hicimos el cronograma de todos los lugares donde íbamos a ir a ver, a todas las inmobiliarias. Y antes de ir pensamos qué era lo que queríamos, en qué zona queríamos y en qué zonas no queríamos. Entonces lo que hicimos fue, yo llevé mi agenda y en el cuaderno básicamente lo que hice fue, fuimos a la primera inmobiliaria, le preguntamos qué tenía para alquilar. O sea, nosotros en ese momento no estábamos decididos si queríamos alquilar un departamento o una casa, ¿no? O un dúplex. No sabíamos qué queríamos, o sea, nosotros queríamos, eso no nos importaba tanto, digamos. Lo que nos importaba era que esté cerca de una determinada zona, ¿no? Entonces fuimos básicamente a las inmobiliarias y lo primero que te preguntan es el presupuesto, o sea, hasta cuánto estás dispuesto vos a gastar. Básicamente ese presupuesto lo hablas antes, yo lo hablé antes, lo conversé antes para ver cuánto era que estábamos dispuestos a pagar, digamos, ¿no? Por la vivienda, ya lo habíamos acordado. Entonces era fácil decirle, bueno, buscamos casa, departamento o dúplex, menos al precio que nosotros buscábamos y que estén en determinada zona, ¿no? Entonces ellos te mostraban todas las casas, duplex, viviendas, en el caso que tengan las tres, o si no, por ahí tenían casa sola o vivienda, depende de cada inmobiliaria, y te mostraban básicamente las ofertas que tenían y, digamos, la dirección, la ubicación, el precio y los requisitos de cada uno de los lugares, ¿no? Bueno, básicamente después de que nos den todos esos lugares, yo a medida que íbamos yendo al inmobiliario, yo me iba escribiendo la que me gustó, o sea, cómo me atendió. Además de cómo me atendió, me gustó los lugares que tenía, o sea, las propuestas que tenía y el precio. Entonces yo me lo anotaba en un cuaderno y al final del día vi todas las opciones que yo tenía de los lugares y demás, y fuimos a ver por fuera, esta vez no, todavía no, las viviendas que más nos habían gustado, ¿no? Vimos las que más nos gustaron y después, digamos, al siguiente día lo que hicimos fue ya elegir una y elegimos tres, ¿no? Y verlas por dentro para ver qué tal nos parecía ese lugar y demás, ¿no? Entonces nos acompañó el de la inmobiliaria a visitar, digamos, las viviendas en una sola. O sea, al final visitamos, nos quedamos con solo una inmobiliaria. Dentro de esa inmobiliaria elegimos 3 propiedades, vimos esas 3 propiedades ese mismo día, pues hicimos el recorrido y ahí nos contaron, digamos, más específicamente, y nos mostraron los ambientes cómo eran y demás. Esas 3 inmobiliarias que nos mostraron, bueno, la última no la llegamos a ver porque con las 2 primeras como que ya la elegimos. La primera nos mostraron un departamento, la segunda era una casa, pero era como que era un terreno y en el terreno había 2 viviendas, 2 casas, una adelante y una atrás, ¿no? Y el tercero era un dúplex, pero no lo llegamos a ver. Entonces, miren, ahora les voy a mostrar. Yo tengo acá, para que vean, más o menos, seguían. Porque algunos te dan folletos, ¿no? Otros no te llegaban a dar nada. También eso es, yo lo vi, ¿ves? Algunos lo que te decían era
que veas, o sea, lo que te decían generalmente era que vayas, visites de afuera y veas si te gusta la zona, y en el caso de querer visitar por dentro, te daban el número de teléfono, ¿no? Para que vos llames y programes una cita. Bueno, ¿ves? Nosotros, ¿ves? Yo iba anotando, por ejemplo, acá me daban una tarjetita de la inmobiliaria esta, y yo atrás, ¿ves? Por ejemplo, iba anotando, ¿ves? Por ejemplo, esta está muy barata, estaba 7.500 y era al lado de los bomberos. O sea, ese era el tema, porque a mí me pareció muy linda la vivienda, era una casa, por ese valor era súper genial. Pero era al lado de los bomberos. Yo no me di cuenta de eso, pero mi novio en ese momento me dijo, claro, es al lado de los bomberos, ¿sabes el ruido que va a haber? No vas a poder estar en esa casa. Y yo no me di cuenta de esas cosas, bueno, él las tuvo en cuenta. Bueno, después vimos otras que no nos gustó ninguna, o que no tenían nada que nos guste. Después vimos otras que por ahí nos gustaba la ubicación, pero ya se iban muy caras, ¿ves? Por ejemplo, este, que era un monoambiente. A ver. Sí, ¿ves? Acá está. ¿Ves? Este era un monoambiente. Acá nos anotaban todo esto ya lo que necesitábamos, ¿ves? Nos pedían, generalmente todos nos pedían digamos 4 meses juntos para poder ingresar. Que en esos 4 meses iba el primer mes adelantado, el depósito, lo que son los, ¿cómo se dice? Los honorarios y lo que es el sellado y todo eso. Todos los gastos administrativos, digamos, que van a tener ellos. Después había otra que es esta. A ver, yo les voy a mostrar. Bueno, estos son los requisitos que yo le estaba diciendo hace rato. Por ejemplo, acá había dos, yo le fui poniendo anotaciones. Que la primera, por ejemplo, estaba 10.000 pesos y la otra era 8.500. Ambas quedaban cerca, digamos, en la zona. El precio variaba, digamos, por la ubicación, porque, por ejemplo, una también estaba cerca de los bomberos, la otra estaba cerca de un lugar donde trabajaban, y de como un galpón donde trabajaban, y bueno, eso también influye, ¿no? Por los ruidos y demás. Después, hay otra. Esta es la que me encantó. Yo quería este lugar, a ver, lo voy a poner así. Que era una casa hermosísima, gigante. Bueno, los alquileres todos eran por 6 meses y cada 6 meses subía, digamos, aumentaba un 15% aproximadamente, dependiendo del lugar que elegías, ¿no? Pero más o menos del 15% cada 6 meses aumentaba, ¿no? Este me gustó, por ejemplo, este nos dio bien impreso, re hermoso, re cheto. Por ejemplo, nos dio las características, no sé si ustedes llegan a ver, ¿ves? Tenía el living, comedor, cocina, un dormitorio en la suite con placar, el baño, una cochera, la parrilla, tenía pileta. Eso creo que era lo que más me gustaba porque se acercaba el verano y bueno, y un portón automático. Después los servicios que tenía era luz, gas envasado, teléfono, internet y cable. Esto era y expensa que se pagaba 1.750. Esto estaba aclarado. Este alquiler quedaba en un barrio. Eso era lo que tenía de malo, porque era un barrio, ¿viste? Entonces, básicamente eso. Después los valores también, porque era como tenía pileta y demás, iban, por ejemplo, el primer semestre estaba 12.000, el segundo 13.800, el tercer semestre 15.870, el cuarto semestre 18.250. ¿Ves? Y los requisitos para entrar, y acá te decían la plata que tienes que tener en total, era el primer mes del alquiler, el depósito, la comisión, los informes y la certificación de firma. Que básicamente todo eso daba la suma de 42.420 pesos. A ver, no sé si llega a ver. Creo que se está viendo al revés. Mala suerte. Bueno, básicamente
Esos eran los lugares. Y al final, cuando ya elegimos, digamos, entre todas esas opciones que teníamos, elegimos estos 3 lugares. ¿Ven? Antes de visitar nos dieron la información de los 3 lugares. Un lugar no llegamos a verlo. Bueno, al final nosotros nos quedamos con un departamento, ¿no? El departamento, digamos, teníamos nosotros lo que era una cocina, un comedor living, una habitación, el baño, ¿no? Después de eso teníamos un patio que era compartido en el piso de abajo y una cochera que también era al aire libre, y arriba en la terraza teníamos lo que era para colgar la ropa y demás. Básicamente todo eso. Bueno, yo igual grabé un poco el lugar como era para mostrarles, así que no sé si ahora después lo voy a subir ahora o al final del video. Voy a subir bien cómo era el lugar, digamos, con el que nosotros nos quedamos. Así pueden verlo. Y bueno, entonces nos mostraron, nosotros los vimos, o sea, no hicimos mucho, solamente vimos el lugar y ya está. Elegimos el lugar y nos fuimos de vuelta al inmobiliario y dijimos, queremos esta casa. Le preguntamos cómo seguía ahora, cuál era el siguiente paso. Y bueno, el siguiente paso era traer, había que dejarle una seña donde él ya nos guardaba este lugar para no mostrarlo más. Bueno, se daba esa seña, nos dieron un papel que decía, digamos, que estaba reservado. Y después el siguiente paso era, como en este caso, uno de los requisitos era contar con 3 recibos de sueldos o un... Bueno, entonces, como les decía, básicamente en resumen es, paso 1 fue el proceso de búsqueda de las inmobiliarias. Después ver lo que es el requisito de los precios, cuántos presupuestos tienen ustedes para gastar. Y para entrar, para ingresar, cuánta plata necesitamos, o sea, con todos los requisitos que te piden, vos tenés que ver el monto final que tenés que tener para ingresar, o sea, cuánto tenés que depositar para poder entrar a vivir esa vivienda, ¿no? Bueno, después, entre todas esas opciones vas a elegir la casa que te guste. Y bueno, lo que siguiente es ponerse en campaña, ¿no? Para poder obtener ese lugar que vos querés. Entonces, como yo le decía, se deja una seña para reservar esa casa que te gusta. Y el siguiente paso es, bueno, buscar quién va a ser tu garante, ya sea ¿cómo se dice? De inmóvil, o sea, una hipoteca o lo que es recibo de sueldo. En nuestro caso, fue una hipoteca, conseguimos una hipoteca que nos prestaron y básicamente con eso hicimos todo lo que era el trámite. Entonces lo que tuvimos que hacer es, la persona que nos dio de garante, digamos, tuvo que venir con nosotros a una reunión, presentar los papeles, nosotros dar la plata que faltaba, digamos, la diferencia, y hacer el contrato. Se firma el contrato, luego lo que se hace es, ellos van a analizar, digamos, antes de firmar el contrato, ¿no? Se va a presentar la garante con todos los papeles de la propiedad. Ellos van a hacer una investigación para ver si esa vivienda puede o no servir como garantía. Luego ellos te van a llamar, te van a pactar una cita, donde en esa cita lo que se hace es firmar ese contrato, y luego de la firma del contrato lo que se hace es ir a una escribanía para validar las firmas, ¿no? Luego de eso, nosotros preguntamos, digamos, cuándo nos podemos mudar, si podemos mudarnos en cualquier horario, ¿no? Porque depende de cada lugar, tiene un horario para mudarse y demás por los vecinos. En el caso de nosotros, como era de departamento, teníamos vecinos para no molestarlos. Nos dijeron que nos podíamos mudar en cualquier momento, que eso no era inconveniente, entonces lo único que hicimos fue agarrar las cosas ese mismo día a la tarde, me acuerdo que fue, porque esto fue a la mañana, y mudarnos. Así que nos mudamos, agarramos las cosas y trajimos todo lo que pudimos. Después hicimos varias mudanzas más, digamos, porque no pudimos con todo, sino que trajimos todo lo necesario a la primera. Bueno, después de eso, a ver, voy a leer porque yo lo anoté acá para no olvidarme nada. Bueno, ya empezamos a vivir ahí y básicamente eso fue todo lo que pasó. Y acá les voy a comentar errores que yo cometí y que no me di cuenta, así que
pero que les sirva para que ustedes no cometan estos mismos errores, fue que a ver una referencia de la inmobiliaria que van a elegir, si es buena o no, y qué dice la gente que ya estuvo alquilando con esa inmobiliaria, ¿no? En nuestro caso no teníamos ninguna referencia de esa inmobiliaria. Solamente teníamos de una, pero que nos dijeron que era muy buena, pero después cuando entramos a indagar vimos que no, que en realidad no era buena. Después, otra cosa es verificar, en el caso de que sea departamento, la cantidad de vecinos, qué vecinos tenés, las reglas de ese lugar, o sea, ¿cómo explicarlo? Si en el caso de que tengas mascotas, si están permitidas o no, si puedes escuchar música, en qué horario, si puedes hacer reuniones, si no puedes hacer reuniones y todos esos horarios, ¿no? También ver los vecinos, la seguridad y todas esas cosas que nosotros no tuvimos en cuenta, nosotros nos mandamos Diego. Después, bueno, obviamente te van a decir, digamos, de qué fecha tenés que pagar y si no pagas dentro de esa fecha te va a correr un interés. Después, otra cosa que tenés que preguntar es, en el caso de la expensa, si tenés que pagar expensa, el monto de la expensa y qué expensa estás pagando vos, si son extraordinarias o solamente ordinarias las que te corresponden. Básicamente todo eso va a estar detallado en el contrato. Después, bueno, todo lo que te va a corresponder pagar, digamos, luz, gas, no sé, internet, todos los servicios que tenga, aparte de lo que es ARBAR, alambrado público y todos los temas que es municipal y demás. Bueno, ver los vecinos, qué onda, cómo son los vecinos, si son ruidosos o no son ruidosos, para ver cómo va a ser la convivencia, ¿no? Y bueno, y los espacios disponibles que teníamos. Básicamente nosotros teníamos un patio en el que elegimos y teníamos las cocheras, ¿no? En el caso de nosotros teníamos un problema con los vecinos que dejaban la puerta siempre abierta y eso era como una lucha, no sé por qué lo hacían. Y hablamos con otro vecino y nos dijo que sí, que siempre son los mismos. O sea, se iban y dejaban la puerta abierta, o sea, cualquiera podía entrar. Pero como ellos ya se habían ido, ya se habían llevado, digamos, su vehículo, no les importaba el resto. Básicamente eso era chocante. Otra cosa es que se tienen que fijar que tengan todo. Por ejemplo, que estén todos los portalámparas, que anden los portalámparas. Por ejemplo, en nuestro caso, como nos dieron la vivienda sin los focos, cuando nosotros pusimos los focos recién nos dimos cuenta que había un portalámpara, digamos, que no andaba. Así que eso. Después lo mismo con las habitaciones, las paredes, en las condiciones que se los entregan, digamos, si tienen agua caliente, agua fría, si tienen estufas, aires, probarlos, ver que anden, porque si no puede ser un problema y lo van a tener que pagar ustedes, porque van a pensar que ustedes lo rompieron. Las cocinas igual, y así todo. Tienen que probar todo, absolutamente todo, para asegurarse de que todo funcione. O sea, en esa visita que hacen, prueben todo, sin vergüenza. Después se pueden arrepentir. Así que básicamente eso. Bueno, ver qué espacios son para ustedes solos, si hay algún espacio que tengan que compartir. Por ejemplo, nosotros compartíamos las cocheras, o sea, cada uno tenía su cochera, pero estaban todos en el mismo patio, digamos. Igual que el patio. El patio que estaba en el fondo, digamos, era un jardín en común. Bueno, ver la atención de los baños, como les decía, si se los atendió bien cuando fueron, si no, si fue de mala gana o no, porque eso a la hora de reclamar o hacer preguntas va a influir muchísimo. Por ejemplo, en nuestro caso, como les decía, había un foco que no andaba, nosotros le comunicamos a la inmobiliaria y estuvimos, no sé, como un mes para decirnos qué podían hacer o no. En ese caso, nosotros lo que hicimos fue pasarle presupuesto de un electricista que nosotros conocíamos, que iba a ser más rápido, repararlo nosotros y, o sea, ya aprobaron el presupuesto previamente, ¿no? Y lo arreglamos nosotros y después ellos nos lo descontaron, digamos, en el siguiente mes, el arreglo de eso, ¿no? Y después ver otra cosa, por ejemplo, dónde está ubicado, los transportes, si hay servicios cerca de ese lugar, no sé si hay alguna salita hospital, las cosas que vos vas a necesitar si tenés hijos, que haya un jardín cerca o
si vos querés mandarlo uno más lejos, bueno, eso va a depender, ¿no?, de las necesidades que vos quieras. Negocios, peluquerías, carnicerías, para que vos compres las cosas cotidianas, digamos. La seguridad de ese lugar. Tienes que tener en cuenta eso. Qué seguro es, la iluminación de ese lugar para ver si es peligroso o no es peligroso. Y la cantidad de negocios y si hay transporte que te lleven, digamos, al centro. En nuestro caso, por ejemplo, los negocios y todo eso estaban... había negocios cerca, digamos, a la vuelta, y después había supermercados y demás que también estaban cerca. Así que eso era genial. Teníamos una salita, 2 salitas teníamos a 10 cuadras para un lado y 10 cuadras para el otro. Como estábamos en el medio de 2 barrios, entonces teníamos las 2 salitas. Por ejemplo, para el caso de alguna mercancía, teníamos la salita cerca. También teníamos supermercados. Teníamos los supermercados, ¿qué más? Bueno, negocios, verdulerías, peluquerías, una gomería, eso era importante. Y bueno, también, ¿qué más teníamos? A ver. Bueno, el colectivo pasaba por la puerta, digamos, de la casa, así que también eso era genial. Y básicamente tienen que tener en cuenta todo eso, ¿no? Porque si el colectivo, ustedes tienen que ver sus horarios de trabajo. Básicamente yo coordinaba los horarios donde yo estudiaba y mi pareja trabajaba y estudiaba para ver, bueno, yo sé que vuelvo a esta hora, no tiene que ser peligroso porque yo voy a volver y quiero volver lo más cómoda posible para poder estar bien ahí. Yo sabía que si necesitaba algo que no había comprado, digamos, en el supermercado cuando hacía las compras, podía ir a un negocio acá cerca y conseguirlo, digamos. Y así eso está bastante bueno. Porque, por ejemplo, conozco gente que vive, no tiene kioscos cerca, no nada, y es un embole, digamos, tener, que te falta algo, tenés que ir re lejos, digamos, para conseguir eso algo. Así que eso también es importante. Como te digo, también la limpieza, la seguridad del lugar. En nuestro caso, lo único malo que tenía el edificio era que no te atendían bien, no te contestaban. O sea, nosotros para hacer ese arreglo, después pedimos otro arreglo porque teníamos la terraza para colgar la ropa, ¿viste? Como le decíamos, y en la terraza no se podía ir de noche o cuando bajaba el sol, porque no había luz, el foco no estaba y estuvimos un montón de tiempo reclamando y nunca lo arreglaron. O sea, eso tenía que hacerse cargo de lo que era la administración. La administración no se hacía cargo. ¿Ves? Estas cosas que se dividen, porque hay cosas que vos tenés que reclamar a la administración, otras cosas a la inmobiliaria, y bueno, no concordaban, no se... como que no se hacían cargo, digamos. Entonces, básicamente, todas estas cosas ustedes las tienen que tener en cuenta porque van a estar viviendo ahí mínimo 2 años, ¿me entienden? Entonces tienen que hacer que esos 2 años valgan la pena y no los pasen mal en ese lugar donde van a estar. Conozco mucha gente que alquila el lugar y se va, ¿entienden? Y básicamente eso. Así que no sé, espero que a la hora de que tengan que ir a buscar algo, ya sepan que van a necesitar lo que es una garantía de inmueble. También van a necesitar lo que son los adelantos, el adelanto de mes, el depósito, las comisiones que les cobre, todos esos gastos que ustedes los tienen que sumar. Acuérdense de que ese mes que se mudan también tienen que pagar lo que es, si es que no tienen vehículo para poder transportarse, digamos lo que es el flete, la alta de los servicios, dependiendo de ese lugar, eso también tienen que tener en cuenta. Si ustedes tienen que pedir los servicios, ya están dados de alta. En el caso nosotros tuvimos que pedir algunos servicios a darlos de alta y otros solamente cambiar la titularidad en el caso de que se quiera y ponerlo a nuestro nombre para que podamos usar los servicios, ¿no? Así que ya saben, tienen que tener todo eso en cuenta a la hora de elegir una inmobiliaria para alquilar, ¿no? Entonces, si se van a mudar y quieren hacerlo a través de la inmobiliaria, lo que tiene bueno es que vos tenés una garantía de que vas a estar en ese lugar por esos 2 años, porque hay un contrato de por medio, digamos, que no pueden hacer lo que ellos quieren. Así que básicamente eso. Está bueno alquilar por inmobiliaria por ese motivo. Si vos sabes que vas a alquilar y vivís alquilando, es genial.